Hola, bienvenidos a Somos Vid. Adivinen en dónde estamos hoy. Estamos en una clínica de la ciudad que es un pulmón. Tiene muchísimo verde y eso nos alegra mucho, especialmente el día de hoy que vamos a estar hablando con dos neumólogos de nuestra clínica Cardiovid. Se preguntarán por qué todavía usamos tapabocas. Pues recuerden que aún en las instituciones de salud del país debemos siempre usar tapabocas. Cuando vayan al médico, lleven el tapabocas. Cuando vayan al odontólogo, lleven el tapabocas porque todavía es obligatorio usarlo. Entonces lo seguiremos usando hasta que nos digan que ya no. Entonces hoy, aquí respirando este aire verde, este airecito tan rico, tan puro de la ciudad, vamos a estar hablando con los doctores Alejandro Londoño y el doctor Felipe Campo. Ellos son neumólogos de nuestro gran equipo de neumología que tiene la clínica Cardiovid. Bienvenidos, doctores, a Somos Vid. Muchas gracias por la invitación. Gracias por el tiempo, porque yo sé que ustedes se mantienen, mejor dicho, con esas agendas requete repletas, entonces es muy rico que saquen este tiempo también para enseñar a los televidentes, para enseñar a todos los usuarios del sistema de salud, pues cuál es este futuro de la neumología, y vamos a estar hablando sobre este tema hoy, la neumología intervencionista. Se podrán preguntar, ¿eso es lo mismo que la neumología convencional? Para eso nos van a contar aquí nuestros doctores. Empecemos por esa diferencia. ¿Cuál es como la característica y la diferencia? Sí, María Paula, la neumología intervencionista, digamos que es aquella parte de la especialidad que se encarga como de, digamos que facilitar los diagnósticos y eventualmente hacer tratamientos de una manera, como su nombre lo dice, intervencionista, pero que no confiere como riesgos de cirugías, de procedimientos cruentos y largos, sino que nos encargamos en la neumología intervencionista de, por medio de un broncoscopio, algunas veces flexible, otras veces rígido, pues tratar de mejorar el rendimiento diagnóstico de la patología pulmonar. Y cuando hablamos de patología pulmonar nos hacemos referencia pues a la vía aérea, a los bronquios y también al parénquima pulmonar, que ya es el tejido pulmonar propiamente dicho. Y además en algunos pacientes podemos tratarlos también de esa manera. Entonces, el broncoscopio intervencionista pues es esa actividad relativamente nueva de la neumología que permite mejorar el rendimiento diagnóstico y hacer tratamientos que antes tenían que ser quirúrgicos o que definitivamente no se podía hacer ningún tipo de tratamiento. Qué bien, o sea que es un gran avance de la neumología. Sí, doctor, ¿qué es un broncoscopio? Mira, un broncoscopio es un aparato que es muy similar al endoscopio que se utiliza para hacer gastroscopia, ¿cierto? Para mirar el estómago por dentro, pero el broncoscopio, como su nombre lo dice, nos permite visualizar todo lo que es la vía aérea, desde las cuerdas vocales hasta la tráquea y los bronquios, su anatomía, su presentación, sus alteraciones, nos permite tomar muestras, nos permite eventualmente hacer tratamientos en estos sitios. El broncoscopio, digamos que lo podemos dividir en dos. Hay uno que es un broncoscopio flexible, que lo introducimos ya sea por las fosas nasales, por alguna de las fosas nasales o por la boca, y un broncoscopio rígido, que ese sí se debe entrar por la boca siempre. El broncoscopio rígido ya es un aparato, como su nombre lo indica también, rígido, es un tubo donde por medio de una cámara también uno puede visualizar y hacer algunos procedimientos de una manera más segura que el otro broncoscopio. Pero ambos sin duda hacen parte, digamos, de esas herramientas que tenemos hoy en día en la neumología intervencionista para evaluar mejor la patología de la vía aérea
la patología de los pulmones, porque a través de ellos también podemos tomar muestras muy importantes, muy significativas, que enviamos al laboratorio de microbiología, al laboratorio de patología, y también hacemos tratamientos a través de esos mismos aparatos. Qué bueno, doctor. Doctor Felipe, cuéntenos, me da curiosidad, aquí escuchando la explicación del doctor Alejandro Londoño, ese procedimiento, por ejemplo, el broncoscopio, ¿cierto? Ya sea rígido o flexible, ¿se hace bajo sedación o el paciente está despierto? ¿Cómo es? Bueno, María Paola, para los televidentes, que les quede claro que son procedimientos, hoy actualmente la medicina nos facilita mucho hacer estos procedimientos, sea endoscopia, sea broncoscopia, u otros procedimientos que requieran para mirar por la parte interna del cuerpo, se hacen con sedación. Incluso, según el riesgo o las enfermedades que acompañan al paciente, se puede hacer por anestesia general. O sea que el riesgo siempre, el beneficio va a ser mucho más alto que el perjuicio, siempre cuidando al paciente y dándole tranquilidad para que ustedes no se preocupen. Qué buena esa aclaración, sí, porque yo ya estaba preocupándome un poquito. Bueno, continuemos entonces contándole a nuestros televidentes quiénes, con qué enfermedades se pueden beneficiar de esta neumología intervencionista. Es diferente a la neumología clínica, ¿cierto? Ya nos quedó claro como en la primera pregunta, ¿sí? ¿A quiénes les puede servir esto? Las enfermedades pulmonares las ven los neumólogos clínicos. Los neumólogos clínicos lo que hacen es hacer un diagnóstico de estas enfermedades pulmonares. Ejemplo, el que ha fumado y tiene EPOC. EPOC es la enfermedad que lo produce el cigarrillo o el humo de leña, u otras enfermedades que comprometen los pulmones. Probablemente ya tiene un manejo muy bueno que han hecho los neumólogos clínicos y probablemente requiere algún diagnóstico más. Este diagnóstico probablemente va a ir al especialista, al intervencionista, al broncoscopista, y es el que va a tomar las muestras para darle ese resultado al compañero neumólogo y que pueda enfocarlo para un buen tratamiento y un seguimiento adecuado. Entonces, por ejemplo, personas con EPOC se pueden beneficiar de la neumología intervencionista. Hay un sinfín de enfermedades. Hablamos del EPOC porque es como de pronto la más común que en Medellín. Es que mi papá y mi abuelo fumaron. Está el cáncer de pulmón, está la fibrosis pulmonar, está la tuberculosis pulmonar o la tuberculosis que afecta a la pleura, la pleurosía, el derrame, el agua en los pulmones. Todas estas enfermedades se pueden beneficiar de la neumología intervencionista, de los broncoscopistas. Muy bien, doctor. ¿Qué es lo que es la pleura? La pleura es lo que recubre los pulmoncitos. Esta pleura normalmente su espacio es mínimo, es pequeño, pero cuando se llena, por ejemplo, de agua por enfermedades como una neumonía que se complica, problemas como una tuberculosis que se complica, a veces requerimos entrar a esta cavidad que cubre los pulmones y las costillitas para tomar muestras adecuadas e identificar la enfermedad y darle un tratamiento que la pueda curar. Muy bien, pues bueno, esta neumología intervencionista tiene muchas aplicaciones para muchas de las enfermedades pulmonares. Contémosles a los pacientes, entonces, cómo se hace y qué es una ecografía broncoscópica. Pues, otra vez, como su nombre lo dice, María Paola, es que por medio de la tecnología se ha logrado integrar el aparato de fibra óptica con la posibilidad de tener ultrasonido en la punta. Entonces, no solamente estás viendo la tráquea y los bronquios por dentro, sino que tienes la manera de hacer ecografía directamente dentro de los bronquios. Entonces, eso nos va a resultar muy útil a la hora de tomar muestras muy específicas para clasificar mejor las enfermedades y en especial las enfermedades malignas. Si tú tienes la manera de llegar específicamente al sitio para tomar la muestra precisa que nos vamos a mandar al patólogo y que nos va a decir qué tipo de tumor es y con qué los vamos a tratar. Tú sabes que hoy en día está muy de boga todo lo que es el tratamiento personalizado. Hace unos años a todos los pacientes le hacíamos básicamente la misma terapia, lo que había disponible. Hoy, de acuerdo al diagnóstico intrínseco de la lesión pulmonar, tú puedes ofrecerle a un paciente X o Y medicamento con unos mejores resultados. Entonces, esta tecnología nos va a permitir
hacer unos diagnósticos muy precisos, porque con la ultrasonido vamos a localizar las lesiones que no las vemos, que están por fuera de la pared del bronquio, y nos va a permitir entrar una pequeña aguja que con una técnica muy específica, muy especializada, y visualizando que estemos directamente en el sitio afectado, pues va a tomar una muestra muy preciosa, por decirlo de alguna manera. Y preciosa es porque se va a traducir en un tratamiento especializado, personalizado para tu tipo de problema. De tal manera que eso nos está cambiando la vida de una manera muy importante, pues por supuesto que a los pacientes de neumología, que son los que más se van a beneficiar de esto. La opción era quirúrgica, ¿cierto? Entonces todos estos pacientes con enfermedades avanzadas o no tan avanzadas, empezando neoplásicas, pero que tenían unos ganglios internos en un sitio que llamamos el mediastino, que está localizado entre los dos pulmones y muy vecino al corazón, y arterias y venas muy grandes. Antes había o que operarlos o hacerles una mediastinoscopia a través del cuello, y las muestras a veces no son las más precisas o las más indicadas, y no es un procedimiento exento pues de riesgo. Esta posibilidad de llegar a los mismos sitios, inclusive a más, porque nos permite avanzar el broncoscopio de una manera mucho más profunda del acceso de la mediastinoscopia, que era lo que teníamos disponible, pues nos va a permitir hacer unos diagnósticos más oportunos, más precisos, y orientar los tratamientos de este tipo de pacientes, en especial pues la enfermedad maligna. Wow, espectacular. Pues o sea, ¿qué descreeste? Porque es que sí, lo que dice el doctor es una información preciosa, porque es precisa, ¿cierto? Lo toman exactamente pues la biopsia de la lesión, o sea, mejor dicho, excelente, no solo para el paciente, sino también para que el médico tenga mucha más información y pueda enfocar el tratamiento con más certeza, ¿no? Espectacular, pues que descreeste, mejor dicho. Eso es un beneficio inmenso para los pacientes. Bueno, hablemos un poquito de una dilatación con balón neumático en tráquea y bronquios. Ese es otro de los procedimientos que podemos hacer con la neumología intervencionista. La clínica Cardiovid lleva décadas haciendo estos procedimientos que en su momento nuestros profesores, el doctor Jorge Ortega, Héctor Ortega, el doctor Alejandro Londoño, han llevado a cabo, y es con dispositivos. La tráquea es el tubito que nos lleva a los pulmones por el cual respiramos. Por cuestiones como a veces intubaciones, con un paciente que se complica y lo intuban en la UCI, puede quedar a veces con estenosis. ¿Y qué es estenosis? Es que la tráquea se le disminuye el huequito de la luz, teniendo problemas para que el paciente respire. Aquí llevamos haciendo años este procedimiento, han sido pioneros siempre en acompañamiento de cirugía de tórax. ¿Qué pasa hoy en día? Que ya tenemos unos dispositivos mucho más modernos, tanto de balones como de aparatos para poderlo lograr. Ejemplo, actualmente el COVID dejó muchos problemas en la tráquea, el coronavirus. Entonces estos pacientes, al quedar con problemas, podemos llevarlos a estos procedimientos, evitando que tengan que operarse. Entonces, al meter estos balones adecuados, que respetan muy bien la tráquea, pero que la abren, le damos tranquilidad al paciente y evitamos que tenga que llevar a alguna cirugía. En pacientes con estenosis, que la tráquea se les cierre, a veces son complejos y necesitamos del acompañamiento de los cirujanos de tórax. Estos son por medio de balones, literal, un balón que entramos a la tráquea o entramos a los bronquios y abrimos los taponcitos o las tráqueas o los bronquios cerrados para que el paciente pueda volver a respirar. Esto pasa mucho con enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, con el coronavirus y a veces con enfermedades de la reuma, que a veces podemos identificar este problema, los intervenimos y los pacientes pueden disfrutar de su vida y tener calidad de vida. Muy bien, también sorprendente. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un balón y un stent? El balón es un globito que lo que hace es abrir cuando la luz de la tráquea o los bronquios está más chiquito. Abre la tráquea, abre el bronquio. El stent, a veces por ciertas enfermedades, que hace que la tráquea se enferme y se cierre, la abrimos nosotros los neumólogos intervencionistas, acompañados a veces de cirugía. Abrimos la tráquea, pero la tráquea se vuelve a cerrar, los bronquios se vuelven a cerrar. Probablemente abrir solamente no es el tratamiento. Probablemente requiera o cirugía de la tráquea, que la hacen los cirujanos de tórax, o lo que requiera es
abro el huequito que me está tapando bien la luz y coloco una malla, el stent, esa especie de una camisa de fuerza que hace que no vuelva a cerrarse esa lesión de la tráquea o de los bronquios. Yo hablo con el globito, abro la tráquea, abro el bronquio y meto la mallita que abre para que no se vuelva a cerrar, dando así pues mejoría en los síntomas del paciente, como es la tos o como es la asfixia. Muy bien, todo esto es realmente muy, muy, muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre cómo la neumología intervencionista ayuda en el tratamiento a los pacientes con cáncer de pulmón. Ya regresamos. En nuestra clínica CardioOvid, un grupo conformado por 4 neumólogos, 7 terapeutas respiratorias y una enfermera, se preocupa porque los pacientes respiren bien. Se trata del servicio de neumología donde ofrecemos a nuestros pacientes consulta especializada en todas las áreas de esta disciplina, en especial en patologías como hipertensión pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, asma, enfermedad pulmonar intersticial difusa, EPID, cáncer de pulmón y tromboembolismo pulmonar. Además, en este servicio evalúan a los pacientes que pueden ser candidatos a trasplante de pulmón. Nuestra experiencia en el diagnóstico, tratamiento de enfermedades y trasplante pulmonar, unido al continuo entrenamiento del personal y a la realización de unas buenas prácticas y medidas de seguridad adecuadas, nos han conducido a ser el centro precursor en Colombia en asuntos relacionados con tórax y pulmón. Además, el alto nivel de complejidad de nuestras intervenciones nos han constituido en la institución pionera y líder en el trasplante de pulmón, unilateral y bilateral. Contamos con un laboratorio de fisiología pulmonar completo donde se realizan pruebas de función pulmonar, medición de volúmenes pulmonares, difusión de monóxido de carbono, prueba de esfuerzo cardiopulmonar integrada, prueba de reto con metacolina o ejercicio, y procedimientos intervencionistas como dilatación con balón neumático traqueobronquiales y barra diagonal o implantación de stents en la vía aérea, toracocentesis y biopsias de la pleura, videofibrobroncoscopia bajo sedación asistida para diagnóstico y tratamiento de patologías del parénquima, pulmonar y de la vía aérea. Muy bien, continuamos hoy hablando aquí desde nuestra clínica CardioOvid de la neumología intervencionista. Doctor Felipe Campo, neumólogo, ¿cómo esta neumología intervencionista beneficia a pacientes con cáncer de pulmón? Desafortunadamente tenemos que seguir hablando de cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es una enfermedad que se puede evitar. No fumar te puede salvar de un cáncer de pulmón. Pero, ¿qué hacemos con la neumología intervencionista? El paciente que tiene sospecha de cáncer de pulmón, podemos hacerle procedimientos para aclarar qué tipo de cáncer es. Esta información le va a servir mucho al cirujano de tórax y al oncólogo. Al cirujano de tórax para confirmar que es un cáncer que es pequeñito, que no está extendido, que podemos operar y que podemos curar. ¿Y por qué al oncólogo? Porque depende cómo esté extendido el cáncer, le van a dar un tratamiento u otro. Hoy el cáncer no es como antes lo escuchábamos, si me dio cáncer ya no hay nada más que hacer. Hoy en día eso ha cambiado, los paradigmas son mucho más positivos. Si yo tengo cáncer, sea cual sea mi extensión del cáncer, poquita o mucha, puedo intervenirlo. Yo diagnostico el cáncer y le puedo facilitar a los pacientes fármacos, medicamentos, quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia. Todo esto que yo he dicho es un amplio arsenal de manejo para el cáncer, aumentando supervivencia y dando calidad de vida. Por eso desde sus casas, si tengo algún paciente, algún familiar, no verse desmotivados, siempre buscar la ayuda de un profesional, sea de medicina interna, de neumología, de cirugía de tórax, para que enfoquemos a este paciente y en conjunto con los oncólogos y otros profesionales demos un diagnóstico certero, preciso, a tiempo y darle un tratamiento que pueda darle una calidad de vida a los pacientes. Excelente ese mensaje de esperanza, doctor. Doctor Alejandro Londoño, ¿y qué otros procedimientos también tenemos en esta neumología? Tenemos, María Paula, la posibilidad de meter una pequeña sondita a través del broncoscopio, que es una sonda de crioterapia. Y básicamente lo que hace es congelar la punta y tú puedes acercarla al tejido que está dañado y recuperarlo, y es una muestra muy buena para patología. Podemos hacer biopsias transbronquiales
pues con esta sonda de crioterapia, y podemos hacer tratamientos de recanalización cuando hay una lesión endobronquial y ya no está entrando aire a una parte del pulmón. El paciente se puede sentir muy mal, muy asfixiadito, y con esto podemos hacer recanalización de todo ese conducto, y ese es un tratamiento que no teníamos disponible. Lo tenemos complementado con argón, una sondita pequeñita que aplica argón y que puede también recanalizar adecuadamente todos estos tejidos. Lo tenemos también con un pequeño cuchillo, por decirlo así, electrocauterio se llama, donde podemos hacer pues todo un tratamiento complementario para tratar de tener la vía aérea lo más permeable posible y aliviar esa queja de falta de aire que con mucha frecuencia afecta a nuestros pacientes pulmonares. Claro que sí, doctor. Bueno, pues mejor dicho, hay un gran abanico de opciones, posibilidades para ayudar a nuestros pacientes con enfermedades pulmonares. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero vamos a invitarlos a que en nuestra página web www.cardiovid.org.co hay una sección de neumología intervencionista. Ahí pueden tener más información. También hemos hecho otros programas de Somos Vid que los pueden consultar en el canal de YouTube de la organización Vid. Ahí está la lista de reproducción de Somos Vid, y pues agradecerles a ustedes, los doctores que han liderado esto desde neumología y prestan tanto beneficio a nuestros pacientes. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar acá, y a ustedes los esperamos en otra oportunidad. Hasta entonces. Muchas gracias. Televidentes, muchas gracias a ustedes.